Buenas tardes. En el contexto de la Escuela de Lectores de Bibliored, hemos venido haciendo una serie de recursos virtuales de aprendizaje. Hoy vamos a reflexionar sobre las literaturas LGBTIQ como parte de un área de la escuela que es la Escuela de Lectores LGBT. Esta categoría, lo que quiero proponerles es entenderla inicialmente como una etiqueta que tiene un objetivo. Para entender esta etiqueta y esos objetivos, porque en realidad son diferentes objetivos, me voy a referir a otra categoría que es la de texto. Los textos se entienden, digamos, como un conjunto de enunciados que tienen o que están regidos por unas normas lingüísticas y por lo tanto por unas normas culturales, si compartimos la idea de que el lenguaje y la cultura, digamos, no se pueden distanciar, separar, no están separadas. Cuando decimos que entonces para que un texto sea identificado como texto, tiene que cumplir ciertas normas, pues genera una tensión, produce una tensión. ¿Entre qué? Entre aquello que entonces decimos cumple con esas normas, pero todo aquello que queda por fuera de esas normas. Es en esa tensión entonces donde hay una reflexión sobre por qué algo queda dentro y es entendido como el deber ser y todo lo que queda fuera. El caso particular entonces de las literaturas LGBTIQ es la reflexión sobre una literatura o unas literaturas que se entienden, por ejemplo, como lo universal, como lo normal y una cantidad de otros escritos o narraciones, digamos, que no alcanzarían a entenderse como textos o literaturas que están por fuera. Uso la palabra textos también porque permite entender a las literaturas como diferentes tipos de textos, literarios en efecto, pero también científicos, también periodísticos o audiovisuales. Y por supuesto cada tipo de texto tiene sus propias normas, pero vuelvo y repito, en la medida en que hay unas normas, quiere decir que dejo por fuera o establezco un límite del deber y de lo que no encajaría. Entonces, por eso las literaturas LGBTIQ son diversas, es un campo muy heterogéneo, no les puedo dar, digamos, una definición única, porque varían también de acuerdo a los objetivos. Entonces, las literaturas LGBTIQ tienen muchos objetivos distintos porque también luchan o reflexionan sobre esta tensión de manera diferente. Yo propongo 4 inicialmente, que es ampliar ese conjunto de normas o ese campo en donde entraría lo que debe ser un texto, tanto en su parte formal como de contenido, pero también está quienes no les parece que la cuestión sea de ampliar, sino de desestabilizar, ¿sí? Es decir, mostrar que eso que se entiende como el deber ser no tiene ningún, digamos, sentido real u objetivo respecto a que eso debe ser lo normativo o lo que se entiende como un texto literario. El otro objetivo es diversificar, es decir, tratar de romper la idea de que hay una norma y un estar por fuera de la norma, sino simplemente mostrar unos campos amplios que no tienen por qué competir o por lo menos que pueden coexistir sin necesidad de jerarquías. Y por último, problematizar todo, incluso la misma etiqueta de que exista algo que podamos denominar literaturas LGBTIQ. Entonces, por eso es un campo heterogéneo, por eso cuando encontramos artículos, cuando tratamos de buscar en blogs qué es esta literatura, pues vamos a encontrar diferentes definiciones y por supuesto tratan de armar corpus que difieren y bueno, que tienen muestran esta heterogeneidad que yo propongo que comparten la reflexión sobre esta tensión que se produce entre
estas normas que rigen y, como ya dije, lo que queda por fuera. En esta heterogeneidad entonces se entiende, por ejemplo, debates acerca de si cuando hablamos de literaturas LGBTIQ nos estamos refiriendo a los temas. Entonces, hay una serie de personas, de académicas, de académicos, que dicen, bueno, sí, es el tema. Entonces, si se están refiriendo a diversidad sexual, a una experiencia homoerótica, a la identidad de género, a una biografía de alguien que se identifica como una persona travesti, bueno, entonces ahí meterían como que eso hace parte de la literatura LGBTIQ+, en tanto trata de desestabilizar los relatos más hegemónicos, donde muestran una sola forma de ser persona, donde solo hay los géneros son binarios y son dos, donde las experiencias sexuales, digamos, son muy heteronormativas. Entonces ahí meterían o dirían que estos son las literaturas LGBTIQ. Pero hay otras personas que dicen, bueno, no necesariamente tiene que ser el tema, no tiene que estarse refiriendo a una reflexión sobre el erotismo, a un cuento sobre el desarrollo o la identidad de una persona, sino que dicen tiene que ver o agrupan a personas que abiertamente escriben desde su identidad sexual. Entonces recopilan textos de lesbianas, de hombres trans, de personas queer, y entonces con eso van diciendo, bueno, lo que escriben esas personas necesariamente, como se escribe desde la experiencia, desde la biografía, que eso sería todo otro debate, entonces hace parte de lo que llamamos literaturas LGBTIQ. Pero, por supuesto, y yo creo que es de más reciente cuño, hay todo un debate que no es solo sobre las escrituras, y esto creo que es una apuesta importante que hacemos desde la escuela, sino que también hay que problematizar, o sea, también hay una tensión entre el cómo se lee y las prácticas lectoras que existen en realidad. Entonces, ahí también eso empieza a ser parte de esa etiqueta, y es, bueno, se ha normado, digamos, hay unas supuestas normas que rigen cómo debemos leer, y digamos la promoción de la lectura, o como nos enseñaron a leer en el colegio, entonces es con el desarrollo de ciertas capacidades para que podamos leer de esa manera. Entonces esta etiqueta nuevamente dice, bueno, no, porque hay una tensión. ¿Quién pone esas normas? ¿Por qué solo se debería leer así? Sino que debemos preguntarnos cuáles son las prácticas reales y conocerlas, y sobre todo mostrarlas, porque no es que existan hace poco, sino que no se muestran. De nuevo quedan al margen, quedan por fuera. Entonces esta etiqueta de esas literaturas LGBTIQ es, bueno, no, vamos a mostrar que hay prácticas lectoras desde las biografías, que se lee de diferentes formas, y que eso entonces tiene que hacer parte de, por ejemplo, lo que hay en las bibliotecas, o lo que circula, porque también dentro de esta discusión de cómo leemos, pues está también el tema del acceso y de lo que circula. Entonces digamos que hay otra parte de la reflexión sobre estas literaturas, es el consumo, la circulación y el acceso. Entonces, en el acceso también uno puede ver territorialmente, históricamente, por ejemplo, Colombia, Bogotá, digamos, ha estado muy unida esta idea de que quien tiene libros y quien lee es personas de cierta clase social, generalmente son hombres de cierta edad. Entonces, lo primero es el acceso, que podamos tenerlo, pero el consumo también está relacionado con esto. Es que si hay espacios para ir a leer, aunque puede ser que no tengamos para comprar textos, porque vuelvo y les repito, pueden ser también orales, puede ser audiovisual, podamos ir y pedirlos, porque esto entonces está unido con la otra reflexión, y es la circulación. En la medida en que exijamos textos que nos representen, textos en los que me sienta identificada,
entonces van a circular más. O sea, necesariamente van a tener que estar expuestos libros como pues varios de los que tengo acá, que suelen no estar visibles en las bibliotecas, en las librerías, porque hace parte, digamos, de esta mal llamada otras literaturas. Entonces ahí en ese ejercicio estaríamos ayudando a reflexionar sobre ese campo de tensión entre esa idea de que hay una norma y hay unas cosas que quedan por fuera. Y lo mismo, en la medida en que yo tenga acceso, use ese acceso, exija la visibilidad de esta diversidad de textos, también se va a producir, digamos, más literaturas LGBTIQ, digamos, entendiendo este campo, digamos, más grande. Y lo mismo que yo muestre o que los grupos muestren que hay proyectos colectivos de lectura, de escritura, de transmisión oral, que están también tratando desde sus objetivos de problematizar este campo en tensión. Bueno, entonces, para cerrar, la reflexión de las literaturas LGBT, entonces, estarían apuntando a tres, digamos, asuntos principales. Si es cuestión de los temas y esos temas que problematizan, si es cuestión de una serie de autoras, autores, amplían, por supuesto, no solo los temas, sino la norma de quién escribe, de quién debe ser leído, y por supuesto, en tercer lugar, el cómo se lee, quién tiene acceso, cómo se debería leer, que obviamente está de la mano de quién tiene acceso, y quién está autorizado, por supuesto, a hablar y a divulgar. Entonces, en ese circuito, digamos, una estaría afectando a la otra para, de nuevo, ampliar o problematizar o desestabilizar lo que se entiende como los textos más normativos. Entonces, digamos, creo que lo más importante de esta etiqueta de literaturas LGBT es, en últimas, una apuesta por ampliar, por visibilizar diferentes descripciones de mundo, que es lo que los textos hacen, ¿no? Son una representación, incluso los textos científicos son una representación. Entonces hay que ampliar esas representaciones para que todas y todes nos sintamos representados y podamos también escribir y con nuestras propias biografías ampliar estas descripciones de mundo. Biblored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.